Ayúdame, Jesús, junto a María y José, a transformar mi mirada, y en ella todo de mí, para que trabajando y siendo don completo, es decir, ofreciendo en mi día a día la mejor versión que puedo ser, me abandono en los brazos del Padre, confiando plenamente en su voluntad. Amén. En el Evangelio de Lucas 18, del 35 al 43, leemos: Cuando se acercaba Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba mucha gente, preguntó qué sucedía. Le respondieron que pasaba Jesús de Nazaret. El ciego se puso a gritar: «Jesús, hijo de David, ten compasión de mí». Los que iban delante lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más fuerte: «Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando lo tuvo a su lado le preguntó: «¿Qué quieres que haga por ti?». «Señor, que yo vea otra vez». Y Jesús le dijo: «Recupera la vista, tu fe te ha salvado». Enseguida recobró la vista y siguió a Jesús glorificando a Dios, y todo el pueblo, a ver esto, alababa a Dios. «Señor, que yo vea otra vez», le dice esta persona que era ciega a Jesús. En este evangelio, que me encanta porque podemos extraer un montón de enseñanzas, quiero detenerme y relacionarlo con las veces en las que dejamos que el ruido del mundo nos entretenga y no nos ponemos a escuchar nuestro interior y lo que necesitamos. Así que voy a dividir este episodio en 4 puntos para que vayamos de forma ordenada. Como primer punto, el relato de Lucas nos cuenta que esta persona ciega, al enterarse que Jesús pasaba por ahí, empezó a gritar, llamándolo, y los que estaban cerca querían acallarlo, pero él gritaba más fuerte. En el mundo de hoy también sigue habiendo ruido constante, un ruido que quiere callar nuestra voz y nuestro corazón, que quiere mantenernos dormidos, ciegos. Un ruido que no nos permite escucharnos, escuchar nuestra conciencia, lo que nuestra alma nos está pidiendo. Muchas veces vivimos en automático, vivimos cegados, mantenemos nuestra vida tan ocupada con los que nos ofrece el mundo que nos olvidamos de escucharnos realmente. Hay situaciones en las que nos sentimos más cómodos así, estando en automático, porque la realidad que nos espera afuera nos inquieta, nos da miedo, nos paraliza. O también nos pasa que tenemos miedo del qué dirán, del mundo. Puede que nuestro grito incomode a los demás, como lo relata Lucas. No callemos, amigos, seamos personas despiertas que gritan y van despertando al mundo que vive dormido. Y seamos también de oídos atentos. No miremos para el costado cuando el que tenemos al lado grita fuerte pidiendo ayuda, necesitando a Jesús, necesitando que Él lo sane. Dejemos de mirar solo nuestro ombligo y no caigamos en vivir en el mundo de Él, todo está bien. Ayudemos tiernamente si el de al lado erra y ayudémoslo a llegar a la verdad que es Jesús. Como segundo punto, me quiero detener en la conversación de Jesús con esta persona. Jesús lo escucha, se acerca a él y le pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? Él ve que la persona era ciega, claramente lo que quería era ver, Jesús lo sabe, pero igualmente le pregunta. Y hoy también nos vuelve a preguntar lo mismo a nosotros, cada día. Él conoce nuestro corazón mejor que nadie, nuestros sueños y anhelos, pero de todas formas nos pregunta, ¿por qué? Porque quiere que nosotros mismos aclaremos nuestra mente y sepamos, primero nosotros, lo que queremos y que le hablemos a Él con total sinceridad, despojándonos de todo engaño. Tomemos un momento para nosotros cada día y preguntémonos: ¿cómo estoy conmigo mismo? ¿Cómo está mi corazón, mi alma? ¿A dónde estoy parado en este momento? ¿Estoy contento con lo que hago, con cómo actúo? ¿Estoy cómodo con quienes tengo a mi alrededor?
¿Siento un vacío dentro mío que lo lleno con cosas materiales o placeres momentáneos? Cada pregunta se puede profundizar muchísimo. Si nos tomamos cada día un momento para nosotros mismos, nuestra mente nos lo va a agradecer. Los que son jóvenes o adultos como yo me van a entender. Si no paramos, es nuestro cuerpo el que en un momento nos dice basta y nos obliga a hacerlo. Hay un pequeño vos, un pequeño tú, ahí dentro tuyo, que está pidiendo que lo escuches, que lo conozcas. Porque de esta forma vamos a comprender qué es lo que nos está alejando de Dios. Aquello que quizás no parezca muy relevante, pero que nos está alejando de a poquito. Sean vicios, deseos, malos hábitos, errores, limitaciones, pasiones. No te olvides, Jesús quiere escuchar tu propia voz. Y no nos olvidemos de la respuesta de esta persona a Jesús. Señor, que yo vea otra vez. Otra vez. Eso último quedó resonando en mi mente. ¿Cuántas veces salimos del pantano y cuántas veces volvemos a caer? Nuestras fuerzas humanas son así, imperfectas, tambaleantes. Cada día estamos así en esa lucha constante entre abrir los ojos o dejarlos ciegos por el lodo. Pero Jesús nos saca todas las veces que sea necesario si nosotros así lo queremos y así se lo pedimos. En el tercer punto, quiero destacar el milagro de Jesús. Recupera la vista, tu fe te ha salvado, le dice. Sí, la fe nos salva cada día. Van a sucedernos 1000 cosas, pero no perdamos nunca la fe. Es la que nos sostiene en este mundo, la que nos hace ver las cosas desde un lado positivo, la que nos hace entender lo que es la verdadera felicidad y las cosas bellas que nos rodean. También quería resaltar el milagro de Jesús. Curó a alguien que no veía. Vivimos tan acostumbrados a escuchar estos sucesos en la Biblia que pienso, ¿realmente los escuchamos o nuevamente ponemos el piloto automático? Lo mismo nos pasa con las cosas del mundo. Deberíamos empezar a vivir como bebés o como niños. Pongo este ejemplo porque me encanta ver cómo observan todo con detenimiento, la curiosidad que los destaca. Cómo se preguntan el porqué de todo, de esas cosas que nosotros las pasamos de largo porque son algo habitual en nuestro día a día. Después me fijo en los adolescentes y esa época que todos pasamos, en la que nada nos apasiona, nada nos emociona. Esto es un trabajo constante de cada día, el de encontrar ese milagro en tu vida, encontrar lo que te apasione, lo que te haga saltar de alegría. A mí, por ejemplo, la curiosidad me llevó a volver a estudiar, pero esta vez estudiar sobre las cosas de Dios. Es algo que me encanta. Mi corazón necesitaba seguir descubriendo este milagro de la salvación. Seamos curiosos, pero no con cosas banales, con los llamados chismes, no con cosas que lastimen al prójimo y que no tengan ningún beneficio, sino con cosas profundas. Conocernos a nosotros mismos y conocer al otro, pero para ayudar, para causar alegría, para hacer el bien y para hacernos el bien. Por último, en este cuarto punto, me detengo en la partecita que dice que esta persona recuperó la vista y lo siguió glorificando a Dios. Seguirlo, sin escuchar el griterío ajeno, sin hacer caso a quienes quieren callarnos. Por eso, paremos un momento en el silencio de nuestro corazón. Primero, escuchémonos y después hablemos, porque Jesús está esperando que lo hagamos, sinceramente, porque Él es el único que puede curar nuestra ceguera y abrirnos los ojos. Lo único que tenemos que hacer es pedírselo con total confianza. Señor, que yo vea, y dejarlo actuar.